Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salude, bendice a tu Cristo interior, porque vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que quieren conectarse. Hoy es jueves 29 de enero, se acabó el mes de enero. Programa número 928. Gracias por sus... ¡Ay, no! Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos manifiestan, gracias por sus deseos de bienestar y salud para mí. Gracias. Estoy en este momento iniciando una charla rarísima, pero que les va a llegar a sus corazones y les van a poner en práctica, especialmente si tienen hijos adolescentes. El satanismo es la queja angustiada que muchos padres de familia presentan al rector del colegio, a la psicóloga, al plantel, al párroco del colegio. Se conoce en varios lugares del país que hombres y mujeres jóvenes y adultos practican extraños ritos relacionados con el demonio, grupos a los cuales llamamos genéricamente sectas satánicas. Pero aquí, como en otros tantos asuntos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El llamado satanismo es un movimiento mundial que integra elementos psicológicos, sociológicos y hasta religiosos. Lo respaldan filósofos y poetas, novelistas, cantantes, directores de cine. Para ello podemos distinguir tres niveles. Se da el caso de gente aficionada a cierto ropaje extravagante y a determinados símbolos de algo que tiene que ver con el maligno. El maligno es el santo cachón. Por ejemplo, chaquetas, pantalones de cuero negro, cinturones, pulseras claveteadas de accesorios metálicos o adornos con diablos, cruces invertidas, calaveras, dibujos con rayas negras. Sin embargo, esto de por sí no significa satanismo. Es apenas un afán de identificación personal, quizás en actitud contestataria, rebeldía. También se sabe de algunos que gustan frecuentar grupos esotéricos. De algunos que gustan, ese que es ahí. Pero hay que recordar que la palabra esotérico no es satánica. Esotérico quiere decir oculto, reservado, pero no más. Donde se habla del demonio, falso. Atraídos por el riesgo de lo desconocido, participan en sus ritos. Son invitados, ingenuamente van. ¿Y qué pasa? Que de pronto son absorbidos. Obvio que no se puede concluir que su conducta equivalga a una relación personal y consciente de un ser superior con un ser superior y maléfico. Hay un tercer grupo, aquellos quienes, mediante determinadas ceremonias, pretenden acercarse al demonio, cuyos poderes desean asegurar en beneficio propio y contra el dios tradicional como remedio de la angustia o el ejercicio de venganza. Desde hace algún tiempo en nuestro país, la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto frente a los homicidios, violaciones, suicidios, profanaciones de cementerios y otros crímenes que el satanismo ha propiciado especialmente entre los jóvenes. La visita al cementerio es una rutina. Raíces del fenómeno. En un país como el nuestro, donde la corrupción y la injusticia dominan muchos ámbitos, no han de extrañarnos quienes, golpeados por una experiencia negativa en la familia, sin una fe debidamente cimentada, desubicados socialmente, proyecten su sentido de trascendencia por caminos absurdos.
El satanismo se explicaría, al igual que la droga, el licor, el sexo desordenado, la violencia, como un camino errado hacia una felicidad ilusoria, hasta convertir tal adicción demoníaca en una religión de lo absurdo. Se pretende una entrega a poderes negativos e invisibles que nos transportan a un mundo ideal. Hace por ahí 2 o 3 meses oímos de un papá y una mamá de 19 y de 21 años que hacían sexo con sus hijos y en fin. Allí se quita de la conciencia todo sentido de sanción. Se trataría de una venganza liberadora contra un ser superior. Pero ¿existe de veras el demonio? Qué bueno, les gusta ese interrogante. A este respecto podríamos distinguir 3 posiciones. Algunos niegan de plano la existencia del viejo Satán. Muchos hombres y mujeres de hoy afirman haberse liberado del demonio o haberle cortado, como afirma Arthur Miller, las barbas a Dios y los cuernos al demonio. Para ellos, Satanás no tiene en nuestra civilización otra tarea que asustar a los crédulos. Es un fenómeno constante. El hombre, por un mecanismo de defensa, acostumbra a burlarse de todo cuanto le desborda. Prefiere ignorar lo que no alcanza a digerir en su mente. Otro grupo lo forman los que sí creen en el diablo, convirtiéndolo en su segundo Dios. Son gentes aterradas que ven en todas partes el poder del demonio. Su vida religiosa transcurre en aventuras de encrucijada, como dijera Don Quijote, escapando de las heladas que a cada rato les tiende a alguien con poderes absolutos. Tontos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, elección desobediente, se escucha en la tierra una voz seductora, opuesta a Dios. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en ella un ángel caído llamado Satán, Satanás o Diablo. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu, pero siempre criatura. Él no puede impedir la edificación del reino de Dios. Que Dios permita la actividad del demonio es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que Él ama. Por lo tanto, no es correcto atribuirle al maligno todo el mal que causamos los mortales, mal que podemos remediar por la gracia de Dios. ¿Habrá un credo satánico? Se señala a quien se entrega a una secta satánica como a alguien que padece una crisis de fe mal resuelta por la incapacidad de iluminar el mal que tortura a nuestro mundo y la propia tragedia que se lleva a cuestas. La adherencia a una secta satánica podría ser una exaltación absoluta de sí mismo frente a la grandeza del Creador. A pesar de las investigaciones de la Fiscalía y ciertos estudios psicológicos sobre el tema, no es factible presentar exhaustivamente los contenidos de una secta satánica. Desde el principio se impone a los iniciados un compromiso de silencio, so pena de castigos y aún de la muerte. Los pocos datos que sabemos proceden de la información esporádica de alguien desencantado del grupo y se refieren más a las prácticas y ritos que a la ideología propiamente, la cual suponemos es variable de lugar a lugar, aunque conservando algunas constantes. Esta plataforma ideológica ambigua y borrosa lleva, sin embargo, a los miembros de la secta a ritos aberrantes como la prostitución en lugares sagrados, el sacrificio de animales, el irrespeto a los cadáveres y a la profanación de hostias consagradas y de los símbolos cristianos. Se habla también de la llamada misa negra, una parodia de la Eucaristía sobre el cuerpo de una mujer desnuda. Aparte del vértigo del mal, se explica que una psicología torturada bajo el efecto de la droga conduzca fácilmente al suicidio. Así se prueba, como en este rompecabezas de la vida, que todos necesitamos un apoyo de alguien, a quien los creyentes en Cristo identificamos como un Padre bueno y todopoderoso. Quienes por alguna razón no han logrado una fe adulta, abrumados a la vez por los conflictos, persiguen una fuerza destructora que los inmode. A los padres de familia. Es un hecho
la presencia de sectas satánicas en nuestro medio. Eso no se puede negar, especialmente el 31 de... Pero no conviene crear pánico al respecto, ni atribuir de inmediato ciertas excentricidades de los jóvenes a una relación personal con el demonio. El llamado black metal o rock pesado no es sino una variación del rock original. No pasa en ciertos ambientes de ser un lenguaje juvenil de independencia y rebeldía, sin que desconozcamos que esa música es ingrediente común en los ritos satánicos. Cabría preguntar a los padres de familia con quién andan sus hijos. Y además, ¿cuánto tiempo en la semana dedican ustedes a compartir sus problemas? ¿Qué imagen de Dios les proyectan con su palabra y ejemplo? Ocurre con frecuencia que el hogar se convirtió en hotel. No se da allí un diálogo franco y constructivo. Los padres no son amigos de sus hijos, sino desconocidos o rivales. La familia carece de cercanía y confianza para la confidencia, la corrección fraterna y la celebración amable de la vida. Ante la realidad de las sectas satánicas, toca a los progenitores acompañar cuidadosamente a sus hijos, observar sus signos, su lenguaje, su rendimiento académico, sus ausencias. Un ambiente de amor y libertad, de responsabilidad progresiva y de una vivencia religiosa positiva son el mejor antídoto contra las catástrofes psicológicas y morales. En la reconstrucción del tejido social, la familia tiene un poder indiscutible. Escuchen esto que les voy a leer. La tabla Ouija. Se le conoce como Ouija o Ouija. Vamos a explicarlo. Hemos visto en varias películas, sobre todo El Exorcista, que el juego de la Ouija interviene como un precedente en las posesiones demoníacas, si bien en la película ha sido todo ambientado para causar determinados efectos en la impresión del espectador. No es menos cierto el aviso que sobre ciertos juegos se hace. La Ouija es una tabla en la que se encuentra el alfabeto latino escrito en semicírculo y en el centro los monosílabos sí y no. Están el abecedario castellano y los números del 1 al 0 y las sí y no. Viene con una plancheta, algo que desliza con 3 esferas móviles como soporte a modo de ruedas para facilitar el desplazamiento de la plancheta sobre la tabla. Se crea un ambiente propicio para el juego, apagando o disminuyendo las luces, poniendo velas en algunos casos y haciendo silencio entre los participantes que se sientan alrededor de una mesa y se disponen respectivamente a la sesión. Si alguien no cree, se le pide que no intervenga, solo que observe el resto. Puede hacer una oración y respiración profundas para relajarse. La persona que hace la coordinación les pide que pongan 1 o 2 dedos sobre la plancheta que está sobre la tabla en el medio de la mesa y comienza la sesión. Se hace una pregunta en voz alta y se mira con atención a los movimientos de la plancheta que irá señalando de a una las letras del abecedario. Otra persona que está fuera de la mesa irá anotando las letras que toque la plancheta y luego dirá las palabras que ha formado. Se forman palabras y también se dan cifras. Este juego, si bien aparentemente no presenta riesgos físicos, abren los participantes una puerta dimensional a nivel inconsciente individual. Voy a releer. Este juego, si bien aparentemente no presenta riesgos físicos, abre en los participantes una puerta dimensional a nivel inconsciente individual. Como no tienen una compenetración grupal, generalmente lo hacen por diversión o guiados por una persona que aúna a criterios, se mueven inconscientemente con sus propios intereses ante la misma puerta que se les abre. Con la guía de alguien especializado puede que quede en un simple y divertido juego, pero en muchas ocasiones sucede que alguien se retira de allí y con el correr de los días empiezan a manifestarse ciertos fenómenos que por lo general no sabe ni puede controlar.
El juego de la Ouija no es un juego. Es un método que abre puertas dimensionales que todavía no son conocidas por los seres humanos. Allí se ponen a trabajar energías que van más allá del simple manejo cotidiano. Para acceder a este tipo de sesiones conviene tener mucho entrenamiento y hacerlo con un fin muy específico, conocer muy bien las reglas para sacar el mejor provecho y terminar la sesión sin ningún tipo de consecuencias desagradables. Si alguien quisiera hacer este tipo de sesión solo como curiosidad o juego, el consejo es que se divierta con otra cosa, no con algo que no sabe manejar, y lo único que hará es amplificar sus propios temores, atrayendo de este modo entidades que pueden convertirse en ingobernables. En el mejor de los casos puede que se le adhiera un espíritu obsesivo que es el primer intento de posesión y se mueva por todos los lugares donde la persona habitualmente vive, anda o trabaja. Los espíritus obsesivos son de la clase que rodean a las personas y buscan de alguna manera transmitirle algún tipo de deseo para que lo cumplan. No son espíritus elevados, puesto que han llegado desde el plano más cercano al terrenal, es decir, están en el astral inferior. Son por lo general espíritus de personas desencarnadas que buscan la luz y no la encuentran, y en muchos casos, estos son los peores, no quieren encontrar ninguna luz, pues se mueven entre las energías de instintos y pulsiones violentas. A este tipo o grado de posesión se le denomina obsesión, porque el espíritu no entra en el campo mental ni espiritual de la persona, sino que se queda como alguien que camina al lado o se posa sobre un hombro y desde allí intenta bloquear los centros positivos normales de la persona para que atienda sus reclamos. Para que exista un fenómeno de telepatía entre ambos, deben tener los dos este tipo de comunicación algo desarrollado. Si no puede haber telepatía e intentará hacerse entender por ruidos, rumores, toques de la piel, etc. Si en vida de una persona que se convierta en espíritu obseso no tuvo nunca ni desarrolló el don de la telepatía, después de muerto tampoco lo tendrá. En cambio, si es un espíritu avieso y maneja facultades telepáticas, jugará con ella de modo constante, enviando mensajes aberrantes, escenas del pasado o manejando la culpa constantemente con fin de desgaste de la víctima. Finalmente, la persona irá a un profesional de la psicología o a cualquier otro con tal de arreglar su problema, el que se hubiera evitado si no hubiera hecho nada con ese juego. Ese juego no es un juego. Una vez que el espíritu logra su cometido y maneja a la víctima con sus métodos de control, entonces lo único que le queda es poseerla y tomar el mando completamente. Allí poco se puede hacer. Es momento entonces de hacer un exorcismo. Yo no se lo recomiendo. Con el correr del tiempo, poco a poco se verán sus efectos, que en el mejor de los casos puede que se retiren sin causar daño, y para que esto suceda es mejor hacer las paces con ellos y prometer no volver a molestarlos. Escuchen. Orígenes de la Ouija. Pitágoras, 540 años antes de nuestra era, usaba un artefacto parecido cuando se reunía en círculos en los que una tabla mística que se movía con ruedas hacía signos que el filósofo y uno de sus estudiantes interpretaba en la audiencia como revelaciones del mundo invisible. En China también se conoció. El mundo del ocultismo abrazó con entusiasmo a la Ouija. En 1853, en Francia, el espiritista Planchette diseñó una Ouija similar a la que hoy día es popular. Elijah Bond en Estados Unidos le hizo variaciones. William Fuld en el año 1892 planteó otro diseño. Finalmente, en 1966, Parker Brothers compró los derechos sobre el juego de la Ouija y ha sido desde entonces su fabricante. Sin embargo, la Ouija en diferentes versiones se ha popularizado tanto que se puede obtener por infinidad de medios. Las hay en los almacenes en la sección de juegos.
Parker Brothers y otros, para aumentar el mercado, han querido enterrar la relación de Ouija con el ocultismo. A estos señores lo que les interesa es popularizar el juego para hacer dinero. Prefieren decir que los jugadores buscan su yo subconsciente para obtener respuestas. Según esta versión, la Ouija trae a nuestra conciencia lo que está oculto en nuestro subconsciente. Hay jóvenes que usan la Ouija solos para obtener alguna información o para buscar molestar a alguien. ¿Qué? No hagas esto frívolamente. Tú no conoces el llamado juego de la Ouija y lo juegas, te repito, frívolamente. Distribuyes los recortes de papel con las letras que darán lugar al lenguaje, a la frase, o tomas el cartón con las letras y símbolos preescritos. Luego indicas al medium que coloque lentamente la punta de un dedo sobre un vaso de cristal volteado. Se llama vasografía, vasología. Luego indicas al medium que coloque lentamente la punta de un dedo sobre un vaso de cristal liviano, de vidrio delgado, o sobre un pedazo de madera en forma de triángulo, o sobre un cartón de la misma forma, prácticamente sobre cualquier cosa. Hay 1 minuto de concentración y tras el vaso u objeto principia a moverse. Aparece la frase, la respuesta a la pregunta formulada mentalmente al iniciarse el juego. Quizás estás conectado con un ser del transmundo que espera la llamada. Hay mucha película, mucho fraude, mucho teatro. ¡Cuidado! En la sala del juego el aire se carga con una rara tensión, posiblemente el espíritu llamado preña el ámbito. Hay gente que llama a Simón Bolívar, a Jesús, eso es estúpido. Posiblemente una autosugestión poderosa o encalambre el sistema nervioso, sea lo que sea a esa hora y en ese lugar, se hace tangible una dimensión insospechada y desconocida, altamente peligrosa y maléfica. Pero esas fuerzas, de las que minutos antes no tenía nuestro cerebro noticia, ahora actúan con rapidez, profundidad y solidez. Repito, ahí radica el peligro. Es ahí donde el jugador expone su integridad humana y espiritual. Se sabe que de casos de desequilibrio profundo en el uso y abuso de la Ouija, gente internada en establecimientos psiquiátricos, personas que no resistieron el embate de personas que en la Ouija se manifiestan y que muchas veces no son jovencitas que hacen pacto de sangre luego de jugar con la Ouija. Y en 1 año se suicidaron 2. En ocasiones, la tercera se salvó porque denunció que habían jugado con la Ouija. En ocasiones son fuerzas de un sobrenatural poder devastador. Son fuerzas que provienen de lo ignorado y van hacia lo ignorado y en su tránsito hieren la estructura cerebral controlable del hombre normal. Hay algunos especialistas en la Ouija que llegan a sostener que es un dramático juego, auténticamente dramático. Quizás se trate de lucubraciones y no haya en la Ouija una presencia de entes sustanciales de origen extracorpóreo, pero lo que parece evidente es que hacia el juego se movilizan dimensiones que, humanas o no, no pertenecen al ámbito de lo conocido y hasta cierto punto controlable. En suma, el transmundo puede existir o carecer de sustancia, pero lo que no parece discutible es que cohabitan con nosotros fuerzas de las que no tenemos conocimiento alguno, cierto en profundidad y sí solamente noticia de los daños que pueden llegar a producir en la mente y la estructura somática del individuo. Escuchen esto, la maldita Ouija. Si hay una práctica paranormal mayormente extendida, es la de la vasografía. La Ouija, también conocida por el improcedente nombre el juego del vaso. Se hace las letras, los números, y se toma un vaso coca-colero, de vidrio delgado, pequeño, de 7 onzas, se pone boca abajo y se pone el dedo sobre
por sobre su base. No lo toquen. No lo hagan. Por favor, papás, si ven que su hijo tiene una tabla, hablen con él con amabilidad. Pidan estas memorias y díganle que por favor no lo haga, que por favor no lo haga. ¿Por qué? Como dice alguien, lo del más allá hay que dejarlo más allá. Y ante la duda, me quedo en piedra. Digo que no. Ante la duda, digo que no. Pero no es un juego, no. Y sí atrae energías muy hartas. Advierto a algunos que hay un par de libros de un autor. Los libros se llaman el libro de los espíritus y el otro se llama el Evangelio según el espiritismo. No lo toquen, no lo toquen. El autor es Allan Kardec. Ese es el seudónimo de escritor. Su nombre correcto es Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail nació en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804, murió en París el 31 de marzo de 1869. No toquen ese par de libros, por favor. Pidan estas memorias. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Cuando tu hijo de 8, 10, 14 años principia a no hablar, a encerrarse, a vestirse de negro, a pintar las paredes de negro, a utilizar el macho cabrío o estrellas de David la pentalfa invertida, la estrella de 5 puntas invertida, poniéndose ropa negra. Busquen ayuda. Uy. Mañana es viernes, si sale el sol. Va a salir, sí, ya me llamaron, de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si tienes un momento de desazón, de rabia, de duda, de celos, invoca el espíritu de sabiduría, que descienda todo sobre ti y le cuentas. Y si algo encuentras mal puesto, perdónalo, ámalo, agradece al vida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duerme. Hasta mañana.